Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad a Debate, una semana más en la que, pues no sé si mis compañeros pueden abrir el plano. Estamos, bueno, 3 mujeres, estoy encantadísima, siempre me quejo de que vienen muchos hombres, muy pocas mujeres. Hoy estamos inmensa mayoría, Joaquín. Hoy estamos 3 mujeres acompañándote. Eso está bien. Y bueno, lo que sí que notarán es que falta una persona en esta mesa, concretamente el representante del Partido Socialista Obrero Español. Causas sobrevenidas de fuerza mayor han impedido que pueda estar aquí la persona que en principio tenía que estar. Ha sido tema de última hora que le ha sido a los que le ha sido imposible dar respuesta. Me hubiera gustado que estuviera, evidentemente, y más cuando vamos a hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero otra vez va a haber tiempo de hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía durante muchísimos programas. Paso rápidamente, sin más dilación, a presentarle a las personas que nos acompañan. Comenzando por mi derecha a la izquierda de sus pantallas, Josefina Latorre, Ciudadanos, viene desde Úbeda. Muy buena, Josefina, bienvenida una semana más. Muchas gracias, encantada, ya lo sabes, que yo te lo digo siempre, me encanta venir aquí, estar con vosotros, contigo y una semana más, las que haga falta. Estupendo, y muy contento y contenta también de que nos acompañe Joaquín López Rojas, Izquierda Unida, Unidas Podemos, viene de Baeza, concretamente, hay que decir lo que a él le gusta, el anejo de la escuela. Joaquín, bienvenido, ya teníamos ganas de que participaras con nosotros, que hacía mucho tiempo. Pues muchas gracias, sí, hacía unos meses ya que no venía por aquí, estoy encantado, vamos, de estar aquí con vosotras. Bueno, y dejo para el final, pero porque es la primera vez que nos acompaña y queremos hacer los honores a Ausi del Olmo, que viene del Partido Popular de Linares y que nos gusta muchísimo que nos acompañe. Esperemos que se sienta cómoda, a gusto con nosotros y que repita, que esta no quite otra. Ausi, encantada de que nos acompañe. Pues muchísimas gracias, la verdad, gracias por vuestra invitación y es verdad que es la primera vez que acudo a este tipo de tertulia, pero para mí es un placer y además con compañeros tan agradables como los que estamos hoy aquí, así que perfecto. Disculpadme porque en casa de Herrero cuchara de palo, se me ha olvidado a quitar el sonido al móvil. Bueno, pues vamos a hablar, gracias por tus palabras, vamos a hablar de un tema tan importante. Venimos haciéndolo con los presupuestos del gobierno central y sobre todo lo que nos afecta, lo que nos importa a esta provincia, a Jaén, a nuestra tierra. Hoy vamos a hablar precisamente porque ya se conocen muchos datos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, ha habido muchas reacciones políticas, una a favor, otra en contra. Jaén, que siempre decimos necesitamos discriminación positiva por todos lados, por la Junta de Andalucía, por el gobierno central, por todos sitios, porque somos una provincia a la que nos hace falta mucho y más este año, con esta pena, porque es una pena de tiempo, diríamos que el tiempo más bueno hace si estuviéramos hartos de agua, pero es que no estamos hartos de agua. Hace un tiempo muy malo y esta provincia lo pasa mal este año. Y ya veremos el que viene con la campaña de aceituna, porque las mimbres no apuntan que sean muy positivas. Dicho esto, vamos a hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues hay que empezar, vamos a hacerle también los honores porque va a defenderlos, son los presupuestos, en este caso del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en la comunidad autónoma. Ausi, dinos, ¿qué opináis de estos presupuestos? Pues bueno, para nosotros, para el Partido Popular, ¿no?, para el gobierno de Juanma Moreno, realmente son unos presupuestos responsables, son unos presupuestos prudentes y sobre todo son unos presupuestos reales, ¿no?, porque apuestan por la persona en sí, apuesta por la familia, apuesta por dinamizar la economía de Andalucía, apuesta por grandes proyectos y sobre todo y especialmente apuesta, pues, o mima, podríamos decir, a 3 grandes patas, que es la salud, la sanidad, en este caso, la educación y la política social. Por lo tanto, para nosotros, bueno, en esto, desde el primer punto de vista, no verlo así, no estamos muy contentos y agradecemos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por estos presupuestos. Esta inversión de más de 45.600 millones de euros en Andalucía es un 13% más que los últimos presupuestos que hemos tenido. Y si nos vamos ya concretamente a la provincia de Jaén, pues estamos muy satisfechos por estos 390,5 millones de euros que, como digo, es una apuesta tremenda por nuestra provincia. Estupendo. Pues Joaquín, ¿tú cómo lo valoras? Yo evidentemente no opino lo mismo. No opino lo mismo que la compañera, ¿no? A ver, por un lado se trata de unos presupuestos en los que, bueno, se ve favorecido, digamos, al gobierno de la Junta de Andalucía por el dinero que recibe del gobierno central, que va a recibir del gobierno central la misma Junta, ¿no?
Estamos hablando de un dinero muchísimo más amplio que en otras ocasiones y aún así hay ciertos recortes en algunos aspectos. Por ejemplo, en empleo, de 1.461 millones se baja a 1.093, es un menos 368 millones de euros. En actividad industrial, energética y minera es menos 281 millones. En empresa, emprendimiento, innovación, economía digital, menos 50 millones, que es un 90% menos. Y el presupuesto al servicio podemos decir que es un presupuesto muy al servicio de los que hacen negocio con los servicios públicos. Por ejemplo, aunque hay una inversión del 5% superior en los servicios en educación, hay un 7% en los conciertos, de subida. Eso quiere decir que la mayoría, que toda la subida y más se lo llevan los centros concertados en detrimento, por lo tanto, de los centros públicos, ¿no? Y luego hay otras cosas como, por ejemplo, que sigue debiendo la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Por ejemplo, a los ayuntamientos de la provincia de Jaén son 53.000 millones de euros de la Patrica, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, ¿no? A los ayuntamientos, perdón. Y es un dinero que ya es la mitad del gobierno de Juanma Moreno. Es decir, que no es solamente, que yo recuerdo también cuando hacíamos las campañas para que los ayuntamientos volviesen a cobrar la Patrica, que se hizo, bueno, desde el 2012 me parece que fue cuando se hizo el recorte, por así decirlo, que se le pidió a los ayuntamientos un esfuerzo económico de que no recibieran el dinero de la Patrica, porque hacía falta por la crisis económica que teníamos entonces. Creo que ya ha habido tiempo de sobra para devolverle esos dineros al ayuntamiento y tampoco se tiene previsto ir devolviendo ese dinero al ayuntamiento, que es muchísimo. Y ya vas casi la mitad, en 4 años y pico, realmente no llega a 4 años, ese dinero del gobierno de Juanma Moreno, ¿no? Y creemos que ya es de recibo que se les devuelva, ¿no? Y luego, por decir eso, por lo que estaba diciendo anteriormente, que es un presupuesto también al servicio de los que hacen negocio con servicios públicos, puesto que se desvía mucho todo a lo privado, y ocurre no solamente en educación con el tema de los conciertos, sino también en el tema de sanidad, en el tema de las derivaciones a centros privados. Y creemos que es un modelo muy de Ayuso en ese sentido, muy similar, y por lo tanto nosotros pues no estamos de acuerdo, en este caso por Andalucía, en estos presupuestos. Es verdad, que Unidas Podemos en este caso es por Andalucía y bueno, Joaquín, Izquierda Unida. Sí, de Izquierda Unida, que es más rápido. Izquierda Unida, que es más directo en este caso y sobre todo en esta provincia, que es donde más representación tiene. Josefina, ¿cómo valoráis vosotros desde Ciudadanos los presupuestos? Nada más, la valoración de los presupuestos es positiva, pero sí es cierto que, por ejemplo, en partidas como el presupuesto anterior, que no se llegó a aprobar de Ciudadanos con el PP, eran partidas más amplias, ¿no? En educación y en servicios sociales. Entonces, bueno, pues lamentamos que no se hayan llevado esos presupuestos, que creemos que eran muy interesantes, y ahí se haya bajado un poco la partida, pero en general bien. Yo sí quiero, por ejemplo, lo que ha dicho Joaquín, me imagino que Ausi también le podrá contestar, es que como me toca a mí directamente el tema de la educación, es que esta dicotomía entre educación pública, concertada, lo público, el que se hace rico, esto es una falacia, esto es un mantra que se repite y hay gente que se lo crea a fuerza de repetirlo. Al final, un centro concertado es un centro público que pone su centro al servicio del gobierno, de la administración y de los andaluces. Y las familias deciden ir a esos centros las que quieren y tienen derecho a que sus hijos con sus impuestos vayan a los centros que ellos elijan. Y la administración tiene la obligación de facilitar a la familia el acceso a la educación que decidan. No una educación privada, no una educación elitista. Son centros que familias deciden llevar a sus hijos. Y como pagan sus impuestos, están en su derecho a que la administración, y sería una administración sectaria si dijera solo para lo público y no para los demás. Siento haber hecho ya lo hemos hablado en otras ocasiones y me lo esperaba. Del PP, pero a mí es que me toca mucho el tema de la educación. Entonces me parece muy injusto este tipo y muy anacrónico ya, es un discurso del siglo, no de este pasado, no del 18, o sea... ¿Qué puntuación le daría a estos presupuestos? Para Jaén. 7, 6, 7. ¿Está mal? No está mal. Bueno, pues a ver, sí le daría más, seguramente. Yo sí le daría más, yo le daría el sobresaliente, porque además si dices que tú estás en educación, yo también estoy en educación, y entonces pues bueno, si hablamos de notas, yo le pondría sobresaliente. A ver, por contestar un poco en principio, ¿no? Estos presupuestos son unos presupuestos totalmente que parecen provincializados y además son unos presupuestos municipalistas. Es
es decir, para que lleguen, si estamos hablando de la provincia de Jaén, a los 97 municipios de nuestra tierra, ¿no? Entonces, respecto a lo que nos ha dicho el compañero de lo que ocurre con los ayuntamientos, pues sí me gustaría decir eso, que son presupuestos municipalistas, que la Patrica volverá en 2023 a subir, porque va a ascender a 520 millones de euros, que son 130 millones más que en el 2018, antes de que llegase el gobierno de Juanma Moreno. Entonces, yo creo que eso es positivo, es decir, que desde que Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía, hace 4 años, los ayuntamientos andaluces pues, han recibido 130 millones de euros más que recibían con el anterior gobierno del Partido Socialista. También me gustaría entrar en el tema de educación. En primer lugar, cuando yo he dicho que estos presupuestos están destinados a las 3 patas más importantes como es educación, sanidad y servicios sociales, quiero decir que el 60,7%, es decir, bastante más de la mitad del presupuesto, 27.700 millones de euros, están destinados a estas 3 áreas tan importantes que yo estoy diciendo. Por lo tanto, son presupuestos destinados a las personas y a las familias. 57 de cada 100 euros son precisamente para gasto social. Con respecto a educación, pues decirle un poco en la misma línea. Yo les puedo poner un ejemplo, es decir, la lucha que siempre tiene la izquierda con respecto a los colegios concertados, como muy bien ha dicho mi compañera, efectivamente, tanto los centros concertados como los centros públicos son centros públicos, ¿no? Porque tenemos la dualidad en educación, ¿no? Son plazas públicas. Efectivamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me parecería muy injusto que nosotros pensásemos que hay que atender a los colegios públicos por el hecho de ser públicos y dejar a un lado a los públicos concertados, por decirlo de cierta manera. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco vimos cómo las autoridades sanitarias recomendaban que con el inicio del curso, ahora en septiembre, hace poco más de un mes y pico, se seguía recomendando que en todos los centros educativos se mantuviesen las medidas de limpieza extraordinarias que se habían llevado con motivo de estos 2 años anteriores por la pandemia. Pues bien, los colegios públicos, la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Educación, por supuesto, la cifra con exactitud no la recuerdo, pero creo que fueron más de 14 millones de euros los que se han invertido en los colegios públicos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que había que sacar, no es el mismo dinero, más de 4 millones y medio, para atender a los colegios concertados, porque esas familias tienen el mismo derecho a llevar a su hijo a los centros concertados donde decidan, tanto a los públicos como a los concertados, y que los servicios de limpieza extraordinaria por problemas del COVID estén las familias tranquilas. Estén tranquilas, ¿por qué? Pues porque si hay que limpiar en un colegio público, ¿por qué no hay que limpiar en un colegio concertado? Es decir, si tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, lo lógico es hacerlo en ambos. Y es verdad que existe muchísimo ese enfrentamiento que nosotros desde el Partido Popular en ningún momento lo queremos llevar a enfrentamiento entre ricos y pobres. Parece que es que la concertada, porque no estamos hablando de la privada, estamos hablando de la concertada, es de familias más pudientes. Yo les puedo poner un ejemplo muy, muy claro. Yo soy de Linares, vivo en Linares, y en Linares hay un centro concertado en una zona desfavorecida de allí de mi ciudad. Además, yo he tenido para mí el privilegio de poder estar en ese colegio y lo conozco muy de cerca, y es un colegio que como digo, está en una zona desfavorecida, y esas familias no tienen derecho a que se haga, por ejemplo, la limpieza extraordinaria por motivo del COVID. No tienen derecho. ¿Por qué? No tendría sentido ninguno. Es decir, es un centro educativo en el que se trabaja mucho con la familia, hay muchas personas voluntarias que van a atender a los niños, es un colegio que está totalmente de inclusión social y de inserción, y por el hecho de que sea concertado ya no tiene las mismas prestaciones que
en esa misma zona desfavorecida de ese barrio, esa barriada de Linares, que haya allí otro colegio público, a ese sí se le puede poner esa limpieza extraordinaria y al colegio concertado no? Pues yo creo que eso no debe de ser así. Los padres eligen libremente al colegio que quieren llevar a su hijo y hay que atenderlo a todos por igual. Bueno, está derivando esto en un debate de educación. En un debate sobre, no, evidentemente sobre educación. Voy a contestar, si te parece, Claro, vamos, sobre el tema. Nosotros, por ideología y por lógica, apostamos por lo público y no solamente creemos que es que la educación debe de ser pública o privada. Debe de ser pública o te la pagas tú si quieres el tipo de educación a la que te ofrece el Estado. Esa es nuestra opinión desde siempre y no lo vamos a mover porque es algo inamovible desde hace más de 100 años y sigue estando de actualidad a día de hoy el debate. Otra cosilla, el PSOE no ha puesto ni una pega a la educación concertada nunca. No quiero indagar más en el tema porque le ha puesto una alfombra roja en los años que estuvo en la Junta de Andalucía también. No quiero hablar porque no hay ningún compañero o compañera del PSOE aquí para que se pueda defender, ¿no? Y por último, bueno, pues decir que los mejores colegios, los mejores institutos y las mejores universidades de Andalucía son públicas. Siempre lo han sido. Y se ha visto en selectividad, se ha visto en muchísimas cosas. Y bueno, aquí no bajo mi estamos punto hablando de que sea mejor o peor, estamos hablando del derecho de las familias. Bueno, pues y estamos hablando que cuando tú, como un centro concertado, ofreces tu edificio y tu personal a la administración y la administración decide quién tiene acceso a esas plazas, quién no, porque hay un baremo igual que en los colegios públicos. Entonces, al final son plazas públicas. Yo entiendo que yo entiendo que te afecte en lo personal, pero entiende también que nosotros ideológicamente lo tenemos muy claro en ese sentido y apostamos por lo público. No solamente en educación, y en sanidad. Si tú quieres ir a otro sitio, quieras que te hagan otras cosas, pues te lo tienes que pagar tú como pasa en sanidad y en la educación exactamente igual. Pero nuestra opinión. Pero no tiene sentido eso porque es lo que estamos intentando explicar. Es decir, en 1985, si no recuerdo mal, fue Felipe González precisamente el que puso esta dualidad del sistema bueno, que está en Europa en muchos países. Entonces, es algo que está puesto, que funciona bien y que no es, lo volvemos a repetir, no es de élite, no es de personas que tengan dinero que puedan acceder a esos centros, son públicos. Tú entras por una baremación, igual, te dan puntuación según donde vivas, efectivamente. Simplemente es que los padres tienen la libertad de poder elegir al centro educativo que quieren llevar a su hijo. Entonces, simplemente que no dividamos o hagamos esa dicotomía de la pública y la concertada porque no es real. Cuando hablamos de educación pública, ahí metemos la educación concertada. Bueno, dejamos que termine la Sí. Nada, yo creo que en la educación está todo está bastante claro, ¿no? En nuestra posición, es la de siempre, y que debe de ser pública, y lo privado pues se lo tiene que pagar cada uno en ese sentido, y por eso lo público tiene que tener más calidad, y de hecho lo tiene. De hecho hace unos días me hizo gracia un famoso, bueno, gracias, entre comillas, llamó la atención, vamos, es la palabra más lógica, la expresión más lógica, que tuvo una enfermedad, un ictus o alguna historia de esa, y se fue a un hospital privado público, porque en el privado donde él tenía su seguro no le podían atender esa enfermedad. O sea que al final lo público generalmente suele ser lo que más calidad tiene, y creemos que debe de seguir siendo así y que se deben hacer presupuestos para que eso siga siendo así. Y cada vez en muchas ciudades de Andalucía, muchos pueblos de Andalucía, sobre todo en ciudades, hay menos educación pública y más educación concertada, porque hay un intento de cambiar esa situación, igual que pasa en la sanidad, que cada vez hay más derivaciones a hospitales privados para que se haga negocio con esos hospitales privados. Y esa es la forma de pensar del neoliberalismo a día de hoy, y lo tenemos en la Comunidad de Madrid de hace muchos años, lo hemos tenido en la Comunidad Valenciana y ahora pues lo estamos teniendo en Andalucía, y esa es el discurso que queremos que bajo nuestro punto de vista le debe de llegar a la gente. Luego lo de la patrica, ha dicho la compañera que va a subir lo de la patrica. Vamos, la patrica puede subir lo que quiera, pero si luego no se le da a los ayuntamientos y se le sigue debiendo los dineros a los ayuntamientos, no sirve para nada que tú subas en el presupuesto el dinero de la patrica si luego finalmente no lo sueltas. Y a los ayuntamientos les vendría muy bien ese dinero, porque estamos hablando de cantidades bastante amplias. Bueno, estamos hablando además de AUSI y estamos hablando de los dos concejales. Sí. La concejala del Ayuntamiento de Linares y tú la concejala del Ayuntamiento de Baeza. Sí, y vamos, ese dinero seguro que en el caso de Baeza, pues al gobierno municipal en este caso, pues le vendría bastante bien ese dinero, como a todos los gobiernos municipales que estén, sean del color político que sean, ¿no? Y creemos que es un dinero, una campaña además que estamos haciendo ahora además en favor de la patrica,
de la recuperación de la Patrica y del pago habitual de la Patrica, que ya lo hicimos antes. O sea, nosotros no nos pueden decir que ahora porque gobierna el PP, antes con el PSOE también lo hacíamos y también lo llevábamos, y el PP nos apoyaba, me acuerdo, en los plenos, el tema de la Patrica. Y nada, nosotros vamos a seguir con ese tema, digamos, demandándolo porque creemos que es justo para los ayuntamientos. Bueno, ¿cómo valoráis el tema de las inversiones en esta provincia? Porque Ausi, el PSOE acusa de que sí, que los presupuestos están muy bien, pero que luego no ejecutáis. Que no se ejecutan los presupuestos, que se ejecuta pues poca cantidad con respecto a lo que se presupuesta, pero fundamentalmente dicen que la mayoría de los proyectos que lleváis en estos presupuestos para 2023 son un copia y pega de ejercicios anteriores de temas pues que al final no se han realizado y que se vuelven a llevar. Son las acusaciones que se hacen desde el PSOE. Me gustaría que nos comentaras, que nos argumentaras. Pues, a ver, en primer lugar, que el Partido Socialista acuse que no se han llevado o que no se llevan a cabo ciertos proyectos, pues bueno, después de 40 años prácticamente gobernando en la Junta de Andalucía, podríamos nosotros, como Partido Popular, decir lo que no se ha ejecutado. Con lo cual, creo que ahí ese discurso, ese debate político, el Partido Socialista, además no está aquí, bueno, no está su representante, lo perderían en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que en estos 4 años o 3 años y medio de gobierno, del gobierno de Juanma Moreno, a nadie se le olvide, pero no solamente en el gobierno de Juanma Moreno, sino en todos los gobiernos a nivel municipal, autonómico o nacional y mundial. Bueno, hemos tenido desde marzo del 2020 una pandemia. Es decir, desde marzo de 2020, una pandemia que ha durado el 21 y que estamos en el 22, y aunque estamos muchísimo mejor, gracias a Dios, eso no cabe duda, seguimos en ello todavía. Entonces, es verdad, yo lo digo también porque en el propio ayuntamiento de Linares y en todos los ayuntamientos, cuando en marzo del 2020 pasó lo que pasó, la vida se paró de golpe, se paró para todos, en todas las administraciones, y nos tuvimos que unir todos y ponernos a trabajar precisamente por sacar adelante todas aquellas necesidades que había, ¿no? Pues desde educación, que tuvimos que empezar con las clases que los profesores no sabíamos muy bien, ni los alumnos tampoco, ni los propios padres, cómo funcionábamos, cómo podíamos darle las clases online. Es decir, eso desde el punto de vista de educación, pero sobre todo desde el punto de vista sanitario, creo que todo el mundo tiene que entender que la prioridad fue salvar vidas. Y esa fue la prioridad, con lo cual que a nosotros nos acusen que estos presupuestos, que hay proyectos que no se han terminado de realizar o que son un poco una continuación, pues bueno, algunos pueden ser una continuación, pero no todos. Por ejemplo, puedo decirle a nivel, como hemos estado hablando de salud, pues hay una serie de actuaciones que sí se han hecho durante este tiempo, y si nos vamos a centrar aquí en la provincia de Jaén, pues sí les puedo decir que, por ejemplo, se contempla la terminación de las obras de la construcción de nuevos centros y además de nuevos consultorios, como por ejemplo el de Huesa, el Centro de Salud de Bailén, la ampliación, la reforma del consultorio de Bermá, o por poner otro ejemplo, la segunda reforma del Centro de Salud donde estamos aquí hoy de Baeza, ¿no? Todo esto más 40 consultorios locales para intervención, para equipamiento y sobre todo para humanización. Nuestra consejera Catalina García ha basado mucho los presupuestos, y nos lo ha explicado en diferentes ocasiones, de hablar de, aparte de trabajar en la infraestructura, en los equipamientos, que por supuesto son primordiales, pero también la humanización de nuestros sanitarios. Tanto con las familias como con los enfermos, y eso es una apuesta indudable de este gobierno de la Junta de Andalucía. Luego, ¿qué más cosas desde el punto de vista de salud se están haciendo? Pues o se van a empezar a hacer. Algunas ya se han empezado a hacer, ¿no? Pero se inicia la construcción o la reforma del área pediátrica y de la unidad diagnóstica de mama en el hospital, muy cerquita de aquí de San Juan de la Cruz de Úbeda, la reforma pediátrica del nuevo hospital de día oncohematológico del Hospital de San Agustín de Linares, que ya hemos estado visitando los inicios de esa obra, algo que es muy importante también, en este caso, para la ciudad de Linares, ¿no? O por poner otro ejemplo, la reforma del Centro de Salud de Orcera o la nueva UCI en el Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar.
Pero es verdad que no podemos olvidar tampoco todo lo que se ha invertido y todo lo que se ha hecho en estos 3 años y medio, a pesar de estar prácticamente 2 y pico de pandemia, todo lo que se ha invertido en sanidad, en infraestructura. Podemos hablar de la UCI, que está recién inaugurada, en la UCI en el hospital de aquí de Úbeda, o en el hospital de Jaén, o en el hospital de Linares. Es decir, que se han terminado muchas obras que estaban iniciadas y se continúan haciendo algunas de ellas, y como he dicho antes, pues se van a iniciar otra serie de obras con estos presupuestos. Por lo tanto, por nuestra parte, la valoración y la inversión por parte de la Consejería de Salud es muy, pero que muy positiva, porque pensamos siempre en las personas y en humanizar un poco la salud. Se queja mucha gente del tema de la lista de espera, de que no hay especialistas, se tarda mucho en que te vean especialistas porque no hay, realmente es que no hay especialistas que te vean, y te pueden poner como prioritario que puedes tardar 4 meses y 5 en que te vean especialistas que no hay. Eso es el tiempo que pierdes primero peleándote con el el médico del centro de salud para que te derive a un especialista. Te deriva a un especialista, el especialista tarda muchísimo en verde porque no hay. Al final la gente, cuando realmente está mal, acaba yendo a urgencia o acaba yéndose a un centro privado, porque no aguanta esa espera. Una persona que está con un dolor, que tiene un mal y demás, pues claro, no aguanta esa espera. Según tu punto de vista, según estos presupuestos, según nos está explicando Ausi, algunas de las inversiones que se van a hacer, el tema de humanización y demás. Mira, yo sí querría poner el punto de vista en que, si bien es verdad que los presupuestos generales del Estado, Jaén es de las últimas provincias y la última andaluza, la penúltima en inversión, aquí estamos en la parte media de la inversión de provincia. Y es verdad que se echa un poco de menos que hubiera habido, como tú has dicho al principio, un poco de discriminación positiva, porque Jaén es cierto que lleva históricamente siendo muy dejada por el gobierno que había antes en la Junta, de todo el mundo. Pero bueno, es verdad que aquí en Andalucía solo ha habido de un partido, y ahora el que hubo, que al final no se pudieron sacar estos últimos presupuestos, salieron los primeros. Entonces, bueno, pues sí se echa un poco en falta que hubiera habido un poco más de discriminación positiva. Se han hecho cosas, se quieren hacer cosas, eso es bueno, pero creo que Jaén necesita una inyección económica muy fuerte, porque la pandemia aquí ha golpeado más fuerte, no, es que ya éramos más débiles. Entonces, cuando tú estás más débil, lo mismo que le golpea al fuerte, al débil le hace mucho más daño. Imagínate la recuperación con el tiempo, con la sequía. El tiempo, que como tú has dicho antes, ya no es solo la cosecha de este año o de la que viene. Es que vamos a tener problemas hasta para beber agua. Vamos a tener problemas para lavarnos. Es que es dramática la situación. Entonces, Jaén necesita un empuje extra, necesita eso, una discriminación positiva. Y eso sí, siendo en ese aspecto que hay proyectos, que hay cosas interesantes, tendría que haber sido, a lo mejor, desde nuestro punto de vista, más fuerte en Jaén. Joaquín. Bueno, en Jaén siempre nos pasa igual en todos los presupuestos, y lo del corta y pega es muy típico de los gobiernos centrales también, no solo de la Junta de ahora, sino de la Junta anteriormente, y de los gobiernos centrales, quien esté, por desgracia. A Jaén nos pasa demasiado. Y además, yo estoy muy cansado de ver proyectos concretos en muchos presupuestos, desde lo municipal, por ejemplo, hasta lo general, que se ha llegado, y esto no es ninguna exageración, que se han llegado a presupuestar en pesetas, que han llegado a estar en presupuestos municipales de la Junta o del Estado, el año 2000, en pesetas, ¿vale? Y todavía están. Están sin hacer. Y todavía no ha hecho nada. O sea, y viene muy bien para los programas electorales de las próximas elecciones. Sí, yo no le... tenerlos sin hacer. Sí. Yo siempre recuerdo la disputa política que hay con la autovía del Carpio a Torredonjimeno, que llevan los presupuestos de la Junta de Andalucía desde que existe prácticamente la Junta de Andalucía. Sí. Y no sé, yo creo que a nivel como provincia, generalmente, yo nunca estoy contento con los presupuestos como lo que nos toca a Jaén. Exactamente, como ciudadano de la provincia de Jaén, ¿no? Pero
Sí que es cierto también que los presupuestos también se modifican mucho, que muchas veces también la misma presión social o el trabajo que podamos hacer también desde los grupos políticos de la oposición y tal, pueden hacer que esos presupuestos, porque un presupuesto es eso, un presupuesto, no es algo fijo, sino que luego pues se van modificando. De hecho, los presupuestos de los ayuntamientos en todos los plenos hay modificaciones presupuestarias y se pueden mover muchas cosas. Yo espero que algunas de las propuestas que hay sobre Jaén que no tienen esa inversión necesaria, pues se puedan hacer durante este año. Por ejemplo, yo me acuerdo que el último debate que estuve aquí fue de unos presupuestos el último o el penúltimo, de unos presupuestos del Estado, y hablábamos de la autovía de Linares a Albacete. Bueno, este año se ha avanzado más de lo que ponía en los presupuestos, finalmente, ¿no? Y eso también ha sido presión de la gente también y presión de los grupos políticos, ¿no? Que de alguna forma han conseguido que este año pues podamos llegar hasta el cruce del Tranco con una autovía a final de año, por fin, ¿no? Y esa autovía es un ejemplo de que ha llegado a estar presupuestada en pesetas, ¿eh? Y no es ninguna exageración. No, bueno, es que esa autovía es que lleva... Y entonces, bueno, yo creo que... Y la 32... Que a los grupos políticos y también a la ciudadanía en general nos corresponde también achuchar como sin fines partidistas, como ciudadanos de aquí, para que sea de quien sea una obra de la Junta. ¿Escuchamos a los especialistas en sanidad? Sí, bueno, evidentemente que en la atención primaria hay un problema. Hay citas de espera de más de 2 semanas en muchos sitios, aquí en Baeza. Sí, aquí en Baeza hay muchos ciudadanos que nos han dicho que le daban cita para 14, 15, 16 días y eso es una barbaridad. Yo te puedo decir que pedí anteayer y me dieron para el día 11. Sí. 11 de noviembre. Y bueno, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, en el mundo rural, que solo va el médico 1 o 2 veces en semana, ¿no? En algunas pedanías, como la mía, por ejemplo, que va solo una o 2 veces en semana, pues que te tienes que esperar esos 2, 3, 4, 5 días hasta que te toque médico en tu pueblo, pues a día de hoy hay una ventaja vivir en el mundo rural en ese sentido, porque la cita por lo menos la tiene a los 3 o 4 días, sabes que lo va a tener. Sabes que si va, te ve. Sí. Exactamente. Si va el martes y viernes, pues si no el martes o el viernes te va a ver el médico, pero si no, si vive en un municipio algo más grande o en una localidad algo más grande, pues ya puede ocurrirte eso, que te tiras 2 semanas sin que te vea el médico. Y eso evidentemente es una cuestión de inversión también real que se debe de hacer en sanidad. En realidad, Auxi, es que faltan profesionales. Sí, faltan profesionales y además desde el Gobierno de la Junta de Andalucía eso es algo que se reconoce desde el principio, o sea, que no hay, ahí no hay nada nuevo, ¿no? Es decir, que se va a seguir apostando por profesionales, se va a seguir apostando, por ejemplo, y que no se vayan. Si no recuerdo mal las cifras, son 400 enfermeras, porque había una demanda, que además los centros educativos siempre nos lo decían, ¿no? La demanda de la figura de la enfermera en los centros educativos, ¿no? Y entonces está contemplado en esto. Yo recuerdo el día de la enfermería, de haber entrevistado a gente del colegio de enfermería, al presidente y decir, es que en Jaén tenemos un déficit impresionante, es que un lugar donde tenemos una cantidad de enfermeros por habitante que es impresionantemente baja. Por eso digo que son 400, alrededor de 400 las enfermeras que se van a ir a los centros educativos como referentes, como estamos diciendo, como referentes escolares, ¿no? Y también otra demanda muy importante es la figura de la enfermera de acogida, ¿no? En las consultas, ¿no? Y también hay otro tanto presupuestado para también poder poner muchísimo más personal ahí, de lo que estábamos hablando siempre de la humanización. Siempre nos quedamos cortos, siempre tenemos que ir a más. Y yo recojo un poco el guante del compañero, lo que ha dicho. Yo creo que es que son unos presupuestos que poco a poco, que son dinámicos, que se tendrán que ir amoldando, que nuestro presidente Juanma Moreno de la Junta de Andalucía siempre es verdad que aboga por el diálogo, por el consenso, por llegar a acuerdos. Yo estoy como parlamentaria, llevo 3 meses, ¿no? En la Junta de Andalucía y efectivamente, pues gratificante, la verdad es que sí, ¿no? Es diferente a estar en un ayuntamiento, pero me refiero a que siempre, tanto en las diferentes comisiones en las que estamos, los diferentes consejeros abogan por eso, por entre todos trabajar juntos, por el diálogo, por el consenso y llegar a acuerdos. Y se están llegando a muchos acuerdos que entre todos yo creo que va a ser muy factible que se puedan ir mejorando. Si hay que mejorar en algunos tipos, en alguna área, en algunas consejerías en particular,
por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, no va a haber ningún problema. Hombre, no podemos olvidar también que una de las grandes apuestas en la provincia, como estamos hablando de la provincia de Jaén, es la ciudad sanitaria de Jaén. La ciudad sanitaria de Jaén es muy importante para nuestra provincia realmente. Y hay una inversión de 22 millones de euros para la ciudad sanitaria. Es una inversión... Y estaba en pesetas también. Bueno, esa es otra obra. Pero ahí tienes el ejemplo mejor, que si estaba en pesetas durante estos años anteriores, de los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, no se ha hecho si estaba hecho en pesetas. Si ahora ya logramos que esto sea una realidad, porque es así, porque están pendientes precisamente de las licencias municipales, ¿no? Y como en 2023, que faltan pues 2 meses para entrar en 2023, pues se redactará precisamente el proyecto de licitación y según nos dijo la consejera, nos informó la consejera, se empezaría por el edificio de la lavandería, con lo cual ya está presupuestado, se va a iniciar. Yo creo que eso es algo muy positivo para nuestra provincia en general, ¿no? Aunque la ciudad sanitaria vaya en la capital. Bueno, al final de la provincia de Jaén. Te voy a hacer una pregunta, Josefina. Dime. ¿Tú notas en estos presupuestos que falta ese puntillo de ciudadanos que sí tenían los anteriores cuando habéis estado gobernando juntos? ¿Qué echas de menos? ¿Qué crees que le falta de ese... Bueno, lo que te he dicho al principio, ¿no? Un poco de haber subido un poquito más en educación. De autónomo. Sí, se ayudó, se intentó ayudar mucho. Bueno, las consejerías que teníamos, lógicamente. En educación creo que se hizo un buen trabajo, se hizo una buena inversión y creo que los presupuestos, me remito a los anteriores, los que nos aprobaron, que en educación, en políticas sociales estaban un poquito mejor dotados que estos de ahora y creo que era más interesante, ¿no? Yo también entiendo la situación, es verdad que venimos del COVID, que venimos de una recesión, que ahora la subida de la luz, lo que todos sabemos, la guerra, todas las cosas, pero es cierto que para mí es fundamental educación, sanidad y las políticas sociales, son fundamentales. El estado de bienestar que hemos creado y al que no se debe renunciar. Hay que seguir apostando, Joaquín. Sí, claro, evidentemente. Nosotros siempre lo tenemos como uno de nuestros puntos importantes, ¿no? De nuestra razón de ser, por así decirlo. Bueno, en ese sentido, los presupuestos, como he dicho antes, son una cosa de pelea continua. Además, siempre me llama la atención el debate que conlleva un presupuesto en general de guerra de cifras, de números y de tal. Y luego, cuando el presupuesto se ejecuta, no hay ni el 1% del debate que genera el PRE, ¿no? Cuando realmente lo que se debería de tener el balance de ejecución de unos presupuestos es de lo que más debate debería tener y nunca lo tienen, ¿no? Siempre se habla, además, incluso en los plenos de los ayuntamientos, ¿no? Siempre se dice, bueno, este es el del presupuesto, es el pleno más importante del año, no hay límite de tiempo, pueden ustedes tirarse una hora para hablar de los presupuestos, que son insoportables, además, desde el punto de vista de un concejal. Tú coges 1000 y pico folios para ver un presupuesto que al final en la hoja de las 3 folios de inversiones tiene el 80% del debate. Sí, así es. Es una cosa muy curiosa y bueno, nosotros creemos que Andalucía desde siempre también, no solamente desde que gobierna la derecha en Andalucía, eso ocurría antes también, siempre demandábamos unos mejores servicios públicos y una mejor atención a la ciudadanía en ese sentido desde lo público, ¿no? También hemos tenido, en ese sentido, aunque no tenga que ver con los presupuestos, pero hemos tenido también buenas noticias en el Gobierno central, en la provincia, en ese sentido. Se han reducido las peonadas de 35 a 10 para el subsidio, para cobrar el subsidio, y que eso es muy importante para muchísimas familias, para miles de familias de la provincia de Jaén, puesto que estamos en un año con muchísima sequía y, como has dicho antes, la que nos puede venir, porque la que nos puede venir puede ser... Además, esta mañana ya estaba anunciando que nos esperan unos meses muy complicados. El problema además que tenemos en esta provincia es que tenemos mucho olivar de riego que no está acostumbrado a pasar fatiga, pasar la sed y yo por la zona en la que vivo puedo asegurar que a día de hoy hay olivos que por lo que sea se le ha parte de tu vida cotidiana es la de ser agricultor. Exactamente. Yo he visto olivares que se le ha cortado el riego por impago, por cualquier cosa de la persona que las tenía. Olivos que han estado acostumbrados desde que se plantaron a tener riego y están secas, de tener las hojas marrones y los troncos troncos negros, aceituna ni una, aceituna ni una. Yo espero que no sea así, yo tengo la esperanza de que llueva y de que los próximos meses pues cambie la cosa, en algún momento tiene que cambiar la balanza, ¿no? Esperemos, ¿no?
Pero, Bueno, vale. pero si no, es que vamos a tener problemas para beber, como ha dicho antes Josefina, pero no solamente eso, sino que el olivar va a sufrir muchísimo, el de esta zona, sobre todo donde estamos, porque está acostumbrado al riego. Y eso es una... Claro, como los seres humanos también nos pasa, nos acostumbramos a lo bueno y luego pasan más fatigas. En cambio, en zonas donde hay olivar de secano, pues bueno, ese olivar puede no echar aceituna, pero bueno, está más acostumbrado a eso, ¿no? A esa situación. Pero no, la preocupación es tremenda porque, hombre, tú recordaréis, sí, por la edad que creo que tenemos más, te recordaréis la de la sequía del 93, que fue, a mí me pilló muy joven, yo tenía 16 años, pero sí que la recuerdo, las retenciones de agua que había, además me acuerdo aquí en Baeza que eran tremendas, las restricciones. Se cortaba el agua por la tarde. Exactamente, algunas veces de un día sí y otro no, y una situación desagradable a la que esperemos que no lleguemos, pero eso puede ocurrir. La pinta los embalses están en una situación bastante lamentable y en esta provincia de Jaén pues están juntando muchísimos factores. Estamos hablando de, madre mía, la inflación, cómo están los precios. Estamos hablando de que suben la hipoteca otra vez, que vuelven a subir la hipoteca, que la luz cómo está, que el gas cómo está, los precios del pan, de los huevos, de la carne, del aceite, de todo. Todo cómo está. Y encima, las perspectivas de ingreso de dinero en Jaén, la mayor parte no vienen por el olivar. No vienen. No ha pillado con los deberes sin hacer en diversificar, porque hay poca diversificación en esta provincia y eso nos va a pasar factura. Sí, hombre, a mí me gustaría decir una cosa. Si tenemos que ser realistas y pensar un poco en los presupuestos y compararlos en la inversión de los presupuestos de la Junta de Andalucía con los presupuestos del Gobierno central, en la provincia de Jaén estamos hablando, pues hombre, de 390,5 millones de euros a lo que está estipulado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de 69,1 millón. Pues la diferencia es que casi, no quiero decirlo casi se extuplica la inversión, ¿no?, con respecto al gobierno de España. Entonces, creo que ahí también nos toca a todos, desde las administraciones centrales, pues bueno, pues defender a todos los grupos políticos, defender en el gobierno central pues un poco que esto no se materialice, es decir, que este presupuesto de 69,1, para ser exacto, millones de euros para la provincia de Jaén pues no sea así, que se pueda solucionar y que venga más dinero. Bueno, el propio PSOE, Josefina lo sabe porque hasta en los debates, el propio PSOE senta en esta mesa la semana pasada y la anterior han dicho no se puede consentir. Claro, es que poco y nosotros somos de Jaén. Ahí teníamos que unirnos todos los partidos para... Por eso lo he dicho yo, que aquí es a nivel para pedir la Administración Central, que es donde nos corresponda, a los diferentes grupos políticos que están en Madrid, pues pedir que verdaderamente esa inversión para Andalucía ya es mala, pero especialmente para Jaén es dramática. Como parlamentaria andaluza, pero la proporción de representación, la fuerza que tiene un parlamentario en el Congreso, en Andalucía, en el Parlamento andaluz y demás, porque claro, nosotros elegimos a nuestros representantes, los que van al Parlamento andaluz, los que van al Congreso, los que defienden los intereses de esta tierra, los intereses de Jaén. Claro. Auxi está allí para defender los intereses de Jaén. De la provincia de Jaén. Jaén. Claro. Entonces, es lo que hay que pelear. ¿Hasta qué punto la fuerza que puede tener un partido de una provincia como Jaén? Pues eso ya seguramente es muy relativo y Auxi de momento lleva poco, pero cuando lleva más tiempo ya nos puede hablar. Pero nos toca a nosotros, es decir, nosotros ahora mismo en la Junta de Andalucía, pues el Partido Popular duplicó los diputados, ¿no? En la anterior había 3 diputados por la provincia de Jaén y ahora estamos 6 diputados, ¿no? Entonces, quiero decir que nosotros tenemos que seguir trabajando cuando estaban 3, gobernando con Ciudadanos, cuando en la anterior legislatura estuviesen los que estuviesen en la oposición con el gobierno del Partido Socialista, pero siempre tenemos que luchar por nuestra provincia y trabajar por nuestra provincia. Entonces, para nosotros, pues realmente es una satisfacción ver que el gobierno de Juanma Moreno sí ha apostado por la provincia de Jaén y eso quiero que quede muy claro. Y que más. Yo sí, siempre podemos pedir más. Lo mismo que siempre podemos pedir más, también siempre podemos
darnos cuenta de las necesidades que hay, porque para eso estamos los que representamos en los ayuntamientos, en la Junta de Andalucía, en las diferentes administraciones, las necesidades que hay, las necesidades reales, y llevar propuestas e iniciativas para ver cómo se puede solucionar todos estos problemas de los que ha hablado él o estamos hablando. Porque, Joaquín, cuando hablamos de gobierno central, hablamos de PSOE, pero hablamos también de Unidas Podemos. Hablamos de que estáis gobernando con el PSOE a nivel nacional. Y me imagino que tú, como cualquier persona de Jaén, dices, madre mía, los penúltimos con la falta que nos hace a Jaén, que nos llegue de todo. Como han dicho antes también, eso nos ha pasado toda la vida, por desgracia, y nos sigue pasando. Yo es una cosa que nunca he entendido. De todas formas, sí discrepo con lo que has dicho. Es cierto que se supone en teoría que el parlamentario, el que va número uno por un partido político del Parlamento en Jaén, es para defender a Jaén. Pero para eso lo votan. La gente no tiene generalmente ni idea de eso. La gente vota a Juanma Moreno, vota al candidato del PSOE, vota a la candidata de Unidas Podemos, por Andalucía, como sea. El Congreso dice, bueno, esta gente vaya a Madrid, y ahora que vaya a Madrid uno de Jaén, ¿pueda defender Jaén? La gente vota a Pedro Sánchez, a Feijóo cuando se presente, a Pablo Iglesias cuando se ha presentado, etcétera. Y si tú le dices, tú coges al 100% de los votantes de un partido político, quién es el número uno de Jaén de la candidatura, y te lo dice el que está metido en política. El que no, generalmente, muy poca gente te lo dice. La gente no vota con esa perspectiva, y hay mucha gente que por desgracia ni entiende el sistema en ese sentido. Y los parlamentarios, hombre, los parlamentarios... Es un problema más de los políticos, un problema nuestro de no hacerle ver llegar a la gente quiénes somos los políticos provinciales, o qué es lo que queremos buscar, o que... a lo mejor también hay debate de esas cosas, ¿no? De cabezas de lista aquí en esta misma televisión, ¿no? De una Junta Andalucía y tal, pero eso generalmente no. Y Jaén, en cualquier partido político, o sea, yo desde que tengo uso de razón, hace unos pocos años, no tanto, desde que tengo uso de razón, yo solo recuerdo una época del PSOE, la época de Zarría y tal, en la que Jaén tenía un peso grande en el partido a nivel andaluz. Los demás partidos, generalmente nunca hemos tenido el peso. Jaén, en ningún partido de Andalucía ha tenido peso a nivel andaluz suficiente como para traer ese tipo de políticas, por lo que sea. Y yo creo que es una cuestión de suerte también, o de las circunstancias internas de los partidos muchas veces, ¿eh? Más que otra cosa. Todo influye, obviamente. Más que otra cosa. Me vaya a perdonar, pero nos vamos a tomar un descanso. Lo decimos siempre, Josefina, Joaquín lo saben, es muy importante esta pausa publicitaria, porque es la que da vidilla a las empresas de nuestra zona, al pequeño, mediano comerciante, al empresariado más cercano, el nuestro, el que tenemos más cerquita. Así que vamos a darle vidilla, no desconecten y por favor vean los anuncios de estas empresas que siempre tenemos ahí a mano y que siempre nos responden. Volvemos enseguida, hasta ahora. Buenas, de nuevo, aquí seguimos en nuestra mesa de actualidad, debate, en esta tertulia tranquila, sosegada, con muchísimo respeto, poniendo ideas encima de la mesa y transmitiéndoselas a todos ustedes, que en definitiva de lo que se trata, de que pues estén informados de los temas que más nos interesan, que más nos afectan, en este caso los presupuestos, la herramienta mayor, la más importante que tiene un gobierno para pues gestionar los intereses. En este caso hemos hablado de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar en esta fecha, ayer saben que era día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y algunos partidos políticos ayer pues mencionaban en sus actos públicos esa ley de memoria recientemente aprobada en nuestro país, y que pues ha traído sus más y sus menos, porque no todas las formaciones políticas están de acuerdo con la misma. En este caso vamos a comenzar por alguien que la va a defender, como hacemos con los presupuestos. Y Joaquín, te toca. Bueno, yo creo que la ley de memoria histórica llevamos mucho tiempo, pero me acuerdo que tuvimos una aquí en Andalucía en un principio, que está vigente de hecho. Y bueno, aquí teníamos un camino ya bastante recorrido en ese sentido. Y bueno, lo que esperamos es que se cumpla también, como todas las leyes que se hacen, ¿no? Esperamos que se hagan ya de una vez por todas y bueno, y de alguna forma también haya ese reconocimiento también a esa gente que fue asesinada en sus días, que está fusilada en Cuneta, que es la provincia de Jaén, mayoritariamente, exceptuando Alcalá la Real y pocos sitios más, está en cementerios, ¿no? Muchos de ellos ya, por suerte, por aquella ley de memoria histórica de Andalucía, están, digamos,
bien, tienen sus placas, homenajes, tienen su zona de reconocimiento público y tal. Y bueno, esperemos que se lleve en todo el Estado, que se cambien algunas cosas que en otros países no ocurrirían en absoluto. O sea, en Portugal no habría una calle con nombres de ministros, de miembros del gobierno portugués de la dictadura de Batista, o de la, perdón, el portugués era, da igual, el de antes de la Revolución de los Claveles. Me he ido a Cuba, me parece, ¿no? Te has perdido la vena. Eso quisiera tú. En el tema de ministros de Hitler en el caso de Alemania o ni siquiera en Italia, ¿no? Es cosas que no ocurren en otros países, que no deben de ocurrir aquí bajo ningún concepto, y esperamos que, bueno, pues que esa anormalidad democrática que debería de haberse hecho hace mucho tiempo, que yo nunca he entendido por qué se tardó tantísimo en estos tiempos, más que nada porque mucha gente que vivió aquella época ya no puede vivirlo, ya no está ahí, ¿no? Mucha gente que tiene enterrados a sus padres en algunos sitios ya no viven ellos tampoco, ¿no? Para poder, digamos, tener un sitio digno al que visitar a sus familiares y tal. Y bueno, esperemos que se cumpla esta vez de una vez por todas y que no se paralice nada porque cambien los gobiernos, que eso ha pasado también en muchas leyes de memoria histórica en comunidades autónomas, y esperemos que esta vez pues sea de largo recorrido, por así decirlo, porque además es una ley que en el momento en el que se cumpla pues tampoco hay que volver, ya no tiene, digamos, esa vuelta de estar con el debate cada 2x3, ¿no? En el momento en el que, bueno, ya se... Pasa que, bueno, es un trabajo muy arduo que va a tardar mucho tiempo, pero en el momento en el que se consiga pues, saber dónde están las víctimas del franquismo, dónde están enterradas, dónde se pueden localizar, qué es lo que hay que hacer para sacarla y tal, en algunos sitios va a ser imposible, por desgracia, pero en muchos sitios sí que lo hay. En un momento en el que todo se haga, pues bueno, pues ya quedará solo en una cuestión política y en una cuestión educativa y en una cuestión de otra cosa. Hablabas de Oliveira, ¿no? De Oliveira, en Portugal, en la Revolución de los Claveles. Y mira te ha ido tú por tu Cuba. Y mira que vamos, que he sido muy estudioso siempre de la Revolución de los Claveles, de esos días, en fin, de documentales de aquellos días. Son nombres que no son ajenos y son más complicados y de recordar. En este sentido, Josefina, tu valoración sobre la ley de memoria. Vamos a ver, yo entiendo que es verdad, muchas cosas que ha dicho Joaquín, que se tenía que haber hecho en su momento. También entiendo que hay veces que se utilizan este tipo de cosas como cortinas de humo para evitar el debate de la situación económica, de otros problemas, y se tienen en la recámara este tipo de leyes, este tipo de cosas, bueno, pues no las terminamos de solucionar nunca, y ahí lo tenemos para cuando venga algún que nos venga bien sacarlo y utilizarlo. Hay que sanar esa herida, hay que reconocer que no solo hubo herida ahí, hubo herida en los dos lados, y siempre hay que evitar la confrontación entre los españoles. Estamos en una crispación social por la situación económica, por la situación política, por todo en general, que lo que deberíamos de intentar es evitar siempre la confrontación y promover siempre la unidad de todos los españoles para salir adelante, porque para poder salir de esta situación que tenemos, tiene que ser todos unidos remando en la misma dirección y no estar peleándonos en cosas que al final pues son excusas para generar problemas y para generar discusiones. Son cosas que hay que hacerlas, se hacen y punto. Tampoco está que esto sea a cambio de decir, bueno, estas víctimas eran muy esto, pero ahora las de ETA, por ejemplo, o ahora los del Procés van a tener una amnistía. Ahora, tenemos que ser más equidistantes, tenemos que ser más ecuánimes, tenemos que ser más equilibrados. Es mi opinión. Perfecto, es la que queríamos conocer. Pues bueno, a ver, para el Partido Popular ocurre lo mismo. Seguir confrontando entre bandos es un error y siempre será un error. Porque si nosotros ahora nos ponemos a recordar cómo en julio, este pasado julio, conmemorábamos el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues que fue víctima de terrorismo de ETA aquí en España, ¿no? Entonces, pues para el Partido Popular las víctimas del terrorismo siempre serán un referente. Nosotros no podemos olvidarlas, ¿no? Por ello no entendemos que a quienes no condenan este tipo de asesinatos
y a quienes sí son capaces de pactar con la ley de memoria histórica con aquellos que no los condenan. Entonces, eso es un poco un contrasentido. Estoy de acuerdo con lo que decía ella. La confrontación no lleva a ningún lado. Es decir, la llamada ley de memoria democrática de Sánchez es la ley de Bildu. Y es que nosotros desde el Partido Popular lo tenemos muy claro, ¿no? Y para nosotros seguirá teniendo vida esta ley mientras esté el gobierno que está ahora mismo en el gobierno central, ¿no? Porque para nosotros, para el Partido Popular, pensamos que es bueno restaurar la memoria democrática, pero para todos, no para unos sí y para otros no. Es verdad que en la guerra civil hubo muchas personas en las cunetas de un bando, pero también muchos de nosotros hemos tenido antepasados o familiares que fueron asesinados y quemados pues por el bando contrario. Y no por eso creemos que todos tienen derecho a estar enterrados donde deben de estar, ¿no? Por lo tanto, para nosotros ese acuerdo que hay del Partido Socialista con Bildu para la ley demuestra que realmente Sánchez, yo creo que no ha entendido muy bien lo que la mayoría de los españoles queremos, que queremos esa no confrontación y el tratar a todos por igual, no a unos sí y a otros no. Vaya a tener un segundo turno de intervención, pero en este caso es verdad que esta ley de memoria democrática de 2022 recientemente aprobada hace hincapié más que en estos dos bandos a los que hacían referencia Josefina y Ausi y demás, hace también referencia a la represalia una vez acabada la guerra, a los represaliados después de acabada la guerra. Es que sobre todo es sobre los represaliados después de la guerra. Bueno, en una guerra se muere y la guerra la pierden unos porque matan a menos gente que los otros. Generalmente, no exactamente, pero suele ser así. Eso suele ser así. Y sobre todo es... Desgraciadamente estamos estos días asistiendo a una guerra que no pensábamos que íbamos a... No aprendemos, No pensábamos que íbamos a tener una guerra como la que tenemos. Una cosa que quiero dejar clara. Un bando era legítimo y el otro no lo era. El que tenía el poder por la urna era un bando solo. Se trata también de dignificar. Dignificar el bando ganador, como es lógico también y pasa en todas las guerras, dignifica a sus víctimas inmediatamente después de acabar la guerra. ¿Vale? Y entonces creo que desde la democracia toca dignificar al bando democrático que la perdió, que no ha sido dignificado como víctimas también que lo fuesen. Aunque muchos fuesen inocentes en el otro bando también, yo no digo que no, y fuesen una desgracia evidentemente también que ocurriera en una guerra. Pero sobre todo eran en una dictadura. Este tema lleva desde que va el siglo XXI, que empezaron las asociaciones de memoria histórica. De hecho, el mapa de fosas de la provincia de Jaén lo hice yo, con mi compañero Carlos Martínez, en un trabajo que hicimos a la Junta de Andalucía. Nosotros, yo soy, tanto mi compañero como yo, somos licenciados en Humanidades y nos fue acabar, justo cuando acabábamos la carrera nos encargaron hacer ese trabajo y lo hicimos y luego lo sirvió al Ministerio para hacer el mapa de fosas de la provincia de Jaén. Yo he recorrido todos los municipios de la provincia y todos los cementerios de la provincia para ver dónde hay restos, sé dónde están todas las fosas de la provincia de Jaén, excepto la de Alcalá de la Real, porque hay edificios ya encima, hay incluso colegios públicos o carreteras que no se sabe, que ya han tomado otros caminos, ¿no? Yo creo que, por cierto, yo creo que lo de Miguel Ángel Blanco, yo creo que a nadie, las víctimas de ETA, yo creo que a nadie se le ha ocurrido decir que no merezcan un respeto a las víctimas del terrorismo en el gobierno. Sí, que ETA ya está acabada, que siempre con lo de ETA, yo eso lo he leído, pero eso no quiere decir que no merezcan un respeto, que no merezcan un recuerdo. Eso jamás creo yo que lo haya dicho nadie. Ni siquiera, fíjate tú, la izquierda abertzale lleva 10 o 15 años diciéndolo. Que por cierto, esos son muy respetuosos con los muertos Bildu, de ETA, ¿verdad? Por cierto, siempre. Bildu ellos no es solo la izquierda abertzale. Eso recordamos también. Hay 5 o 6 partidos políticos que algunos de ellos, me acuerdo yo, por ejemplo, Aralar, decía todo el mundo, los ponía como ejemplo, decía, mira, Aralar tiene los mismos intereses políticos que Batasuna, pero ellos como condenan la violencia, pues están en nuestro bando y tal y cual. Coño, pues ahora, perdón por la expresión, ahora Aralar está en ese bando, está en Bildu, como otros partidos que hay. Que no lo ha condenado. Y, eso que lo estáis diciendo nosotros. Bildu ha acudido muchísimas veces a actos de la víctima. Bueno, pero decir así, condenamos los crímenes de ETA, con todas las letras, no lo ha dicho. Bueno, yo creo que
A mí me gustaría que la derecha española hiciera lo que Bildu ha hecho con las víctimas de ETA. Es que me gustaría, porque no lo ha hecho nunca. Vosotros Bildu sí son que los herederos de vosotros ETA. no lo habéis Lo hecho que tú- nunca. No, a mí no me digas vosotros que yo no soy derecha. Bueno. Yo soy centro, que no pasa nada si lo fuera, no lo digo como Bueno. sino que no lo soy. Pero Yo que estoy en el centro. a mí me gustaría Pero que la ni derecha el centro, española, perdón, entonces lo ni digo la de otra derecha manera, española que está ahora tiene nada que ver con lo que era el franquismo. Yo sé que os interesa políticamente decirlo, pero no es así. No puedes decir, estos son unos, estos los otros. Ahora, Bildu sí son los herederos de ETA. Y eso es evidente. bueno, pero Bildu ha condenado la violencia de ETA, o por lo menos No. ha rectificado muchas veces y ha bueno, pedido que ha dejado de perdón, matar, vale, ha pedido pero perdón no. por aquello, cosa que la derecha no ha hecho No ha nunca. condenado. Nunca en No ha este país. condenado. Por cierto, la derecha portuguesa estuvo en la Revolución de los Claveles y luchó contra el fascismo. Joaquín. La derecha alemana fue víctima también del Que nazismo no, no, y también Ya, luchó contra pero es el que, fascismo. Mete, Y la derecha, nos la mete derecha en un española saco nunca lo ha hecho. Que nosotros, Pero yo no por vaya lo a tener menos, por- Hombre, os meto en el soy saco franquista porque- y creo que ella tampoco. Porque habéis tenido el mismo discurso de siempre. Y el mismo discurso de siempre, yo lo digo así de claro, y sé que a mucha gente le puede sentar más. Ojalá la derecha española hubiese hecho lo que ha hecho Bildu varias veces, que es pedir disculpas por lo que ocurrió en aquel momento. Claro, con eso ya tenemos el pan y la mesa todos los días. Bueno, pero es un paso, o no es un paso. Mejor que Bildu. Entonces, ¿tú consideras que Bildu son mejores que lo que tú supones que es ahora mismo la derecha y el centro en España? Vamos a ver, yo he dicho que en el caso del tema del terrorismo o de un terrorismo de Estado también que se hizo contra la gente, que fue lo que fue, hay una parte de la política vasca que ha pedido disculpas por aquella época y una parte de la política española que no lo ha hecho. Eso es así y es mi opinión, vamos, evidentemente. Ya, pero que no es lo mismo. Bueno, que lo que- no es lo mismo porque, Y yo- porque para ti las víctimas Cuando empezaste a hablar- No, las no, víctimas no, del no, franquismo son de No, segunda no, clase no, con no, respecto no, a las no te víctimas, equivoques, no a las lo víctimas del consiento. terrorismo. Me da igual lo que Hombre, me digan, Carla, no te lo voy a consentir. Bueno. Lo primero que he dicho Tú lo es has dicho, que... No, he dicho que esa ley era necesaria, que hay que hacer esto porque era de ley y lo merecían, y hay que hacerlo. Bueno, y Yo he dicho que también se está utilizando políticamente. Pero he dicho que lo Y merecían. el caso que del se tenía que haber terrorismo hecho- no se está usando tenía que haber hecho políticamente. hace muchos años, porque acabamos de celebrar la victoria de Felipe González, los 40 años. bueno, ¿Por qué no lo hizo? lo habrá celebrado que lo haya celebrado. Bueno, Josefina. cuando digo No, que lo acabamos de haya celebrar, celebrado. me refiero a este país, no a que lo haya hecho yo. Bueno, lo ha lógicamente. celebrado porque lo haya celebrado, como Escúchame, el que me lo da celebró en su igual, día, vamos. Que me da igual. Pero que en ningún momento diga, porque eso sí me enfada, que yo he dicho que para mí son víctimas distintas, porque me habéis oído todos que he dicho que era muy necesario, Sí, pero- que hay que hacerlo y que hay que sacar. Pero se ha esas dicho personas que Josefina, están en fosa. se ha dicho Hay Josefina que es restaurar sacar la humo, memoria. que es sacar humo. Que a mi bisabuelo También lo se mataron. usa ETA, A mi también bisabuelo se lo usa mataron ETA. los otros, ¿eh? En Úbeda, antes de empezar la guerra, fueron por casa y dijeron tú y tú, que creemos que sois de derecha. Pum, fusilado y ya está. Y yo por eso no estoy diciendo nada en contra de nadie. Estoy diciendo que el mismo derecho que tenía mi bisabuelo a ver seguir vivo, tenían los demás. Y el mismo derecho tienen tanto esos como los represaliados después Ya. a que se reconozcan sus derechos. Bueno, pero entonces no pongas palabras en mi boca que no he dicho. Ya, pues espérate que te pongas, que sí te ponga palabras que sí has dicho. Has dicho que es vender humo otra vez, usar a las víctimas del franquismo para vender humo otra vez para... La ley de memoria histórica, Sí. sacarla cíclicamente. En Y, vez de- y a en ETA vez no se de le dejarla- saca cíclicamente No, no, para, en vez de sacarla. para poner humo también y para volver a sacar temas del tú eres pasado, el que ha que dicho por que cierto a ETA ya ha terminado, que Tú por eres el que ha suerte dicho ya ha que a terminado. ETA, las víctimas de ETA, todo el mundo la respeta y todo el mundo... Todo el mundo la respeta. Y, Sí, sí. y entre ellos Hemos visto. nosotros, que también tenemos víctimas de ETA. ¿eh? Hombre, vosotros sí. Yo Izquierda yo Unida estoy tiene hablando víctimas de ETA Bildu, también, está puesto ¿eh? de su parte, ya es tu problema. No, no. Pero yo no estoy hablando Yo de he dicho ti, que Bildu ni de tu ha partido, condenado lógicamente. o al menos ha pedido disculpas con estas palabras, Ha pedido. por las víctimas, por la barbaridad del terrorismo de ETA. Y a mí me hubiese gustado que parte de la derecha española, no, evidentemente a lo mejor ya no tanto los que están, por lo menos los que es lo que yo estaban quería hace hacer, 20 años y Eso que sí. estuvieron en aquella Claro época, que tenía que haberlo a mí me hubiese hecho, gustado claro que hubiesen sí. perdido perdón. Pero los que están ahora tú no Y no- puedes y no se decir, hizo. Los que estáis y los que estáis... Escúchame, Josefina y Joaquín, porque quiero escuchar a esta muchacha también, Ausi. Bueno, si yo- Es la primera vez que viene. Evidentemente, No, no. evidentemente no quería personificar No, personalmente no, a no, nosotros, no, no, ¿eh? no. Eso Yo que quede. No, bueno, además Y que sabes trabajen que no, eso, que- ¿verdad? Ya he Es dicho verdad. un poco la perspectiva, ¿no? Desde el Partido Popular, ¿no? Yo creo que esta ley evidencia significativamente el divorcio de Sánchez del Partido Socialista, está clarísimo, de la mano de Bildu, pues con la sociedad española. O sea, todo eso lo tenemos bastante claro. Y además hemos hablado de lo que ha pasado hace unos años, que no se puede, yo creo que ahora no es el momento de cuestionar precisamente la transición y de todo lo que se hizo, porque se llegó a acuerdos bajo la concordia de todos los grupos políticos que en ese momento estaban. Por lo tanto, yo creo que bueno, que
Tiene mucho debate también. Bueno, pero tiene un eso programa o dos de estos. Pero no tenemos más tiempo para ello, ¿no? A mí lo que me da pena es que el gobierno central, pues intenta hacer héroes precisamente a los terroristas. Y eso, desde luego, desde el Partido Popular opinamos que aquí todos tienen que tener su reconocimiento y hay que hacer las cosas bien hechas. Y por ahora, desde luego, con esta ley de memoria histórica no se están haciendo bien. ¿A quién se quiere hacer héroe? Pues a muchas víctimas, vamos muchísimo, a terroristas se quieren hacer héroes, vamos. ¿Cómo quién? Bueno, por ejemplo, nombramos a varios asesinos tanto de partidos políticos, a los asesinados de Miguel Ángel Blanco o a los asesinatos. Pero eso no se lo está haciendo héroes. Sí, algunos están en la cárcel todavía. Aquí han muerto mucha gente del Partido Popular, del Partido Socialista. Ha habido muchísimos concejales en el País Vasco. Pero la ley de memoria histórica lo hace héroes a los que mataron a la gente. Pues sí. A los que pusieron una bomba en cierta manera, esa ley defiende a esos terroristas. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno. Sí lo tiene, pero bueno. Que simplemente porque quiero que nos volvamos de puntualización. Es que Ausi además tiene bastante prisa porque bueno, pues ha sido a última hora cuando ha sabido que tenía que venir y demás y tiene cuestiones sin resolverse, tiene que ir. Entonces, pero me gustaría un breve apunte, de verdad, sobre el tema de la ley trans y de, bueno, esas enmiendas que se han hecho a sí mismos la ley que ahora, bueno, pues parece que se retrocede un poco. ¿Cómo lo valora Joaquín? Porque estoy convencida de que a ti no te gusta el paso atrás del PSOE. Yo creo que cuando uno llega a un acuerdo político... Es muy complicado, una ley tan complicada. Es un tema muy complejo y que tiene muchísimo debate y que también tiene unos cuantos programas. No tantos como la transición, pero sí tiene unos cuantos programas. Complicadísimo. Pero yo opino que los acuerdos hay que cumplirlos y que los acuerdos se firmaron en su día. Si se hubiese dejado abierto en su día o se hubiese solo puesto unas pinceladas y ahora era el momento, pero no, el acuerdo fue en su día el que fue y es el que ahora rechaza parte del PSOE o el PSOE en llevarlo a cabo. Por lo tanto, porque vosotros sí tenéis... Bueno, me imagino que habrá muchas sensibilidades también. Hay sensibilidades también en algunos puntos. Con el tema de menores, ¿verdad? Sí, con el tema de menores sobre todo hay un debate interno, con el feminismo también, pero digamos que sí que es mayoritario el apoyo, ¿no?, a la ley trans en bloque. El apoyo a la ley trans es total en el 95 o en el 99%, pero en el 100%... Estamos hablando de un colectivo que ha sufrido muchísimo. Mucho. Pero estamos hablando la semana pasada lo hablamos. Yo lo que veo peor, lo dijimos la semana pasada, el tema de los menores de edad. Creo que es un tema delicado, creo que habría que estudiarlo bien, habría que dejarlo un poco, que no pasa nada, dejarlo un poquito en stand-by, porque esas personas necesitan ya ser reconocidas, necesitan ya salir de esa situación de sufrimiento y tener retenida una cosa por una cuestión que es delicada y que creo que no está bien trabajada. Sería a lo mejor interesante dejar eso un poquito apartado, seguir con la ley adelante y ese tema irlo trabajando hasta que estuviera más consensuado, porque oye opiniones, yo me gusta informarme, oye opiniones de médicos, de psicólogos, y no terminas de ver claro que pueda ser bueno dar esa opción. Ese debate que estás diciendo lo he tenido yo conmigo mismo, sin ir más lejos, no hace falta que nos vayamos más lejos, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de que ya ellos sí tenían la ley estudiada desde el principio del acuerdo de gobierno y ahora es lógico que a Unidas Podemos le siente mal. Normal. Que el otro grupo de gobierno, el otro socio de gobierno, claro. ahora quiera... No es la primera vez que lo hace, compañero de gobierno, ¿eh? Bueno, pero, a ver, tú cuando gobiernas, vosotros lo sabéis, de vez en cuando te tienes que comer un sapo. O sea, si en política tienes que comerte porque hay un tipo de acuerdo. El gobierno PP Ciudadanos de la Junta de Andalucía de estos 3 años pasará a la historia por ser un gobierno de conciliación donde se ha hecho un trabajo serio y siendo dos partidos de diálogo, que de tenían, consenso, efectivamente, que tenían diferencias. Yo creo que poco se ha mirado. Sapo, algunos sí que se han comido. Algunos, claro, no habrá sido mucho. Pero eso suele ocurrir en un cogobierno. Claro, es lógico. Normal, pero normal, no sé, una cosa que digamos ya hace desde el principio del acuerdo, volver a sacarla. Hay temas que no están atados, hay temas porque de la actualidad te viene la pandemia, pues ya es un tema que evidentemente no tiene en el acuerdo de gobierno. Son cosas que te vienen de improvisación, que tienes que improvisar y por ahí puedas comerte algunos sapos que otros, la guerra de Ucrania, en fin, mil cosas. Sí, son cosas pero este tema estaba ya acordado. Si el tema ya estaba ya acordado, ¿a qué viene darle vuelta otra vez? No sé, me parece un poco
Me parece un poco que creo que el PSOE lo que quiere es gastar a Irene Montero, sinceramente, es lo que creo que es su estrategia. Yo no sé si quiere desgastar a Irene Montero o no, pero realmente nosotros lo que pensamos es que la ley tiene que estar para servir a todos los ciudadanos, eso por descontado, ¿no? Pero sobre todo para proteger los derechos de todas las personas, de todas, ¿no? Muchas veces la ley ha dado titulares muy grandes y muy, bueno, que te pillaban así de sopetón y dices, no, esto no es así, ¿no? La mejor prueba de ello lo tenemos en que desde la justicia, desde la legalidad, la propia justicia ha expresado ciertas dudas con la ley. Entonces, hasta ahí hay que decir, bueno, vamos a parar, como muy bien ha dicho ella, vamos a parar, vamos a seguir estudiando y ver qué hay que cambiar o qué no hay que cambiar y qué es lo que hay que proteger más y qué es lo que hay que proteger menos, ¿no? Lo has comentado tú también, es decir, el feminismo está dividido, pero es que se ha dividido los propios socios de gobierno. El Partido Socialista está por un lado, vosotros estáis por otro, bueno, pero es que dentro, tiene un debate pero es que interno. dentro, eso es lo que te iba a decir, es que dentro del propio Partido Socialista está dividido, tiene un debate interno. Entonces, nosotros del Partido Popular siempre vamos a apostar por ayudar a todos, por la igualdad de todos, pero por proteger los derechos de todas las personas. ¿Y qué ocurre? Que cuando surgen este tipo de problemas, cuando la ley no está clara, pues yo creo que debemos de parar un poco, de partir del consenso de todos, porque es una ley muy importante para que saliese desde el consenso de todos y para que además sea una ley duradera y útil realmente. Entonces, yo creo que ahora mismo tiene muchos problemas esta ley, no ha logrado precisamente alcanzar el consenso ni siquiera del Gobierno que lo aprobó en el Consejo de Ministros y por lo tanto yo creo que hay que seguir estudiándola. Complicado, hablamos de un colectivo que ha sufrido muchísimo, que sufre, no, pues, a nivel médico, a nivel burocrático, a nivel social, a muchos niveles. Yo creo que más que dejarla apartada, a lo mejor apartar los temas más conflictivos, claro, y sacar lo fundamental, porque es verdad que es un colectivo que necesita el más golpeado. El colectivo LGTBI. Totalmente. Bueno, me han quedado temas que quería yo que sacáramos del tema del Consejo de Poder Judicial, la pena, el delito de sedición. Tú querías que nos quedáramos aquí. Que estuviéramos 4 horas. Temas, pero se tiene hasta las 4 de la mañana. Se nos ha salido un buen día, pero bueno, tenemos miércoles, además, en un año que va a ser un año calentito porque hay elecciones. Hay elecciones municipales, hay elecciones nacionales, autonómicas en muchos otros sitios, aunque en Andalucía no, sí. Y va a haber que hablar de muchos temas. Os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado hoy, Joaquín. Muchas gracias por haber estado con nosotros, porque sabemos además lo ocupadísimo que estás, como Josefina, que también, bueno, nos ha encantado de que venga ahí. Sobre todo, gracias, mujeres, por favor. Los partidos políticos, que manden mujeres, por favor. Ausi, un placer que nos haya acompañado. Y para mí también ha sido un placer, de verdad. Esta no quita otra. Sí, sí. Y que nos pueda acompañar en otra ocasión a todos ustedes. Pues muchísimas gracias por seguirnos cada semana, por acompañarnos. Y nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.